Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias perdón, de ciencias sociales. Bienvenidos al desarrollo de las actividades y vamos a hablar directamente sobre uno de los medios más importantes de desarrollo que ha creado la humanidad, como son los diferentes medios de transporte. Los medios de transporte han permitido sistematizar y facilitar la transportación tanto de personas como mercadería de un lugar a otro, dinamizando de esta manera la economía de cada uno de los países o de los sectores. Esto ha permitido mejorar la calidad de vida en cuanto a que también se lo utiliza como medios de comunicación, pues estamos en contacto entre un lugar y otro. Vamos a ver cuáles son las características más comunes en relación a este proceso y vamos a ver en este caso, los medios de transporte. Vamos a ver cuáles son las características más preponderantes. Vamos a analizar y vamos a ver. El transporte terrestre durante la primera mitad del siglo XX, tales como el ferrocarril de Guayaquil-Quito, fue un eje de transporte y de la articulación nacional. Durante la segunda mitad del siglo XX hasta el presente, la construcción de carreteras fue intensa en el Ecuador. Hay más de 1 millón de vehículos, más de la mitad de ellos en Pichincha y el Guayas. Buena parte son privados de uso particular y su número se incrementa periódicamente. Van aumentando también los diferentes automóviles o medios de transporte de carácter de alquiler, tales como taxis, camionetas y también los diferentes buses o medios de transportes más grandes que existen a nivel nacional. En el transporte público el crecimiento ha sido mucho menor. El excesivo número de vehículos privados genera congestión y propicia el uso excesivo de combustible. El transporte público, en cambio, consume menos en proporción al número de pasajeros de transporte. Hoy en día, este proceso del transporte público se ha ido dinamizando a tal punto que, por ejemplo, en Quito, nosotros ya tenemos un medio de transporte muy ecológico, en el cual obviamente se transportan diarios millones de personas desde un lugar a otro, de una forma mucho más práctica, mucho más fácil y obviamente rápida. Estamos hablando del metro que se encuentra hoy en Quito. Es uno de los elementos de transporte bastante importantes dentro de esta evolución que ha tenido el transporte en nuestro país. El crecimiento del parque automotor, sobre todo en las grandes ciudades, ha convertido al transporte en fuente de contaminación del aire y del ruido y también de congestión. No todo es positivo ni todo es negativo. Dentro de los puntos negativos, el proceso de contaminación ambiental es uno de los más grandes, de las grandes problemáticas que existen en función del transporte. Pero ustedes habrán visto y habrán notado que hoy en día las diferentes empresas han ido evolucionando también y transformándose mudándose hacia un medio de transporte mucho más versátil que evite todos estos procesos de contaminación. Y desde hace años atrás, hasta nuestra época, nosotros ya vemos vehículos que son híbridos y vehículos que ya son totalmente eléctricos. Y de esa manera, obviamente, ¿qué es lo que hacemos? Primero, evitamos el recalentamiento global y también, dos, la contaminación al utilizar combustibles de origen fósil, tal como la gasolina, el diésel y otros combustibles que son altamente contaminantes. Todo esto obviamente está concomitante a un gran fenómeno que se da en nuestra sociedad, como son los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito son uno de los elementos de una de las etapas o uno de los eventos más negativos que existe, pues a diario existen no solamente pérdidas materiales, sino también existen accidentes de tránsito que penosamente cobran vidas. Eso es la parte negativa en cuanto a la conducción o a la sobrepoblación en función de vehículos en determinadas ciudades. Esto implica un mayor control y ustedes de pronto, para los que ya tienen licencia de conducir, habrán ustedes escuchado la famosa estructura de tránsito que es la conducción a la defensiva.
¿Qué es la conducción a la defensiva? Que yo tengo que intuir, que prever qué es lo que va a hacer el peatón, qué es lo que va a hacer el ciclista, qué va a hacer el motociclista y qué va a hacer obviamente los otros vehículos, obviamente que están en mi alrededor. Y por ende yo tengo que estar mirando a los cuatro extremos de mi automotor para tratar de evitar accidentes de tránsito. Pero muchos de ellos obviamente y especialmente hoy en día o en la actualidad, uno de los más altos índices de accidentabilidad en nuestro país es la utilización de aparatos telefónicos o del celular mientras conducimos. Los conductores son expertos en manejar utilizando los celulares y el descuido de una fracción de minuto representa un accidente de tránsito que obviamente pueden ser pérdidas materiales e incluso pérdidas humanas. Por eso hay que tratar de evitar y de hecho está normado. Las personas que se encuentren conduciendo utilizando cualquiera de estos elementos de distracción, obviamente pueden ser sancionados e incluso, obviamente con la disminución de puntos, o incluso de darse situaciones más adversas, pueden incluso perder su libertad, pues obviamente sancionados con penas privativas de libertad, así que tienen que tener mucho cuidado en función de estas actividades. Aunque nos enteramos de ellos todos los días, debemos preocuparnos por los accidentes de tránsito, cuyo número se eleva cada año. La provincia del Guayas, por ejemplo, registra el mayor número de accidentes con el 28%, seguido por Pichincha con el 26%. Las causas que provocan el mayor número de accidentes de tránsito fueron, en primer lugar, la impericia e imprudencia del conductor, y esto representa el 34%. La impericia, que no está capacitado para manejar tal o cual automotor, y la imprudencia, cuando nosotros, obviamente, al estar al mando de un automotor, nosotros nos creemos superiores al resto y cometemos determinadas imprudencias como obviamente cambiarnos bruscamente de un carril a otro, no respetar las señales de tránsito, pese a que también está constituido como una inobservancia, pero obviamente esto genera dentro de las imprudencias que desarrollan los conductores, esto representa el 34%. Un segundo lugar, el exceso de velocidad, que representa el 16%. Muchas de las personas cuando toman un vehículo no miden el nivel de velocidad que puede experimentar un automotor. Y obviamente a más velocidad, obviamente se disminuye el tiempo de reacción y esto genera también accidentes de tránsito. Seguido de el mal rebasamiento también que obviamente representa el 9.7% y los accidentes de tránsito en su mayoría son choques. Causan más de 10.000 víctimas entre heridos y muertos. Las provincias que registran el mayor número de víctimas son Pichincha con el 23.6% y de Guayas con el 20.6%. Eso en cuanto a las diferentes tasas de estudio en porcentajes de cómo se van dando. Pero obviamente el resto de provincias a nivel nacional no se quedan atrás. Obviamente tienen un alto índice de accidentabilidad y obviamente por las tres causas que se dan, impericia, inobservancia y otras actividades más que se presentan dentro de estos esquemas, dentro de nuestra realidad nacional, lo que ha cobrado muchas vidas humanas. Que si ustedes tienen vehículos, por favor, a tomar más conciencia de qué es lo que estamos haciendo. Si nos dicen en una avenida que ustedes tienen que circular a X kilómetros por hora, pues ustedes tienen que respetar por algo, o de acuerdo a las señales de tránsito, no se les coloca al azar, sino son bajo un proceso de estudio técnico en el cual obviamente, qué sé yo, es una pendiente, hay una escuela, hay un poblado donde existe un número de habitantes bastante considerable, eso obviamente, ¿qué es lo que busca? Al momento de disminuir la velocidad, al momento de controlar el nivel de kilometraje en un determinado tramo, tratar de evitar que existan accidentes de tránsito. Y dentro de los diferentes modelos de transporte que existe, a continuación vamos a ver el transporte aéreo.
El tráfico aéreo internacional se ha incrementado durante los últimos años, en especial por los aeropuertos de Quito y Guayaquil. La mayoría de los pasajeros que ingresan por Quito vienen de Bogotá, Miami y Lima. A Guayaquil la mayoría vienen de Miami, Madrid y Panamá. Quito tiene fuerte relación con Bogotá y Guayaquil, con Nueva York. Esos son en cuanto a los puntos de entrada que tenemos desde el transporte aéreo en nuestro país. El transporte aéreo internacional de carga se desarrolla para la exportación de pescado, mariscos y flores. También hay un gran incremento del transporte aéreo dentro del país que une a las principales ciudades y a las pequeñas capitales de la provincia de la Amazonía. Esos son en cuanto a todos estos procesos y la importancia del transporte aéreo en nuestro país. Otro de los transportes importantes es la comunicación marítima, pues el transporte marítimo de carga es otro medio estratégico para las exportaciones ecuatorianas al mercado mundial, como el caso del banano, del cacao, café y otros productos. Las importaciones de bienes de consumo, maquinaria y materia prima para las manufacturas provienen justamente del exterior e ingresan a nuestro país mediante los servicios de transporte marítimo. Por ejemplo, la mayoría de los vehículos que tenemos hoy en el mercado, obviamente ellos llegan a nuestro país a través del puerto marítimo y de esa manera ingresan a nuestro país. Es uno de los polos importantes y la mayoría de las actividades que nosotros consumimos, pero perdón, de lo que nosotros producimos, justamente tienen que salir a través de los puertos marítimos. Así es que los puertos marítimos son prácticamente uno de los modelos o de los procesos estratégicos de transporte que nos permite comunicarnos con el exterior. Eso quiere decir con otros países a nivel global, esto dentro del mercado internacional. A continuación, nosotros podemos ver en el siguiente mapa temático la red básica de carreteras y flujos aéreos de pasajeros. Ahí nosotros tenemos un mapa temático donde tenemos por escalas, tenemos por colores, tenemos lo que es Galápagos, tenemos que es la ruta del Spondylus, tenemos las diferentes troncales, nuestras carreteras están distribuidas prácticamente a través de letras y números. En este caso tenemos la E. Tenemos, por ejemplo, la E25 que es de la costa, la E25A que es la costa alterna, tenemos la E35 que es la panamericana, que obviamente atraviesa de norte a sur nuestro país. Ustedes pueden revisar a lo largo y ancho cómo está distribuido justamente nuestras diferentes arterias, las diferentes carreteras que nos permiten comunicarnos, que nos permiten generar negocio, que nos permiten generar comercio a nivel local e internacional. Esto en cuanto a la importancia de los medios de transporte. Vamos a hablar de un transporte en específico que también es uno de los más importantes. Vamos a ver un poco de historia, vamos a ver un poco en cuanto a su evolución y otras características más en relación de cómo obviamente nosotros nos estamos interrelacionando diariamente con ese medio de transporte. Estamos hablando justamente del medio de transporte terrestre. Vamos a ver su importancia, cómo obviamente ha influido en el cambio de la productividad a nivel y obviamente del comercio a nivel interno. Hablamos del transporte terrestre. ¿Qué es el transporte terrestre? El transporte terrestre es el conjunto de los medios de transporte que operan en contacto permanente con la superficie terrestre. La mayoría consiste en vehículos dotados de ruedas que se desplazan sobre rieles o libremente sobre el suelo. Por ejemplo, tenemos los trenes, los automóviles, los buses, los tranvías y otros medios más. Se trata del tipo de transporte más antiguo conocido por la humanidad, cuyo desarrollo trajo consigo grandes cambios económicos, demográficos y culturales. Su incorporación a las ciudades, por ejemplo, permitió el surgimiento de de la movilidad urbana. Por ese motivo, el transporte terrestre tiene una gran importancia económica a pequeña escala y una naturaleza sumamente diversa en función de la porción física donde se desarrolla. En cuanto a la historia del transporte terrestre, vamos a ver un poco, es importante, es interesante esta evolución, esta historia que tiene el transporte terrestre.
La historia del transporte terrestre tiene orígenes inciertos, pero surge de la necesidad de desplazar a las personas y los bienes de manera más eficiente a lo largo de mayores distancias o a mayores velocidades de lo que puede hacerse a pie. Las primeras versiones de este transporte dependen de la tracción a sangre y empleaban animales como camellos, caballos, burros, vacas, llamas o cualquiera lo suficientemente robusto para llevar en sus lomos o a un ser humano o tirar también de una carreta. Los grandes imperios y civilizaciones de la antigüedad dependieron de buena medida de este tipo de medios de comunicación, para lo cual construyeron extensas redes de caminos como las del Imperio Romano. Gracias a ellas se podía transportar mercadería, emisarios políticos o tropas de un extremo a otro de la nación de manera más ágil y rápida. Este tipo de transportes además fue fundamental en el surgimiento del comercio. El transporte terrestre cambió drásticamente con el advenimiento de la revolución industrial del siglo XVIII y siglo XIX, gracias a la invención de la máquina de vapor, pues el ferrocarril se impuso entonces como el método más eficaz de movilización terrestre a lo largo de grandes distancias. Las vías ferroviarias unificaron a lo interno países extensos como Estados Unidos, Argentina, México o Rusia, y eventualmente países e incluso continentes separados. El descubrimiento del petróleo y de sus derivados refinados, como la gasolina, marcaron el siguiente hito de la historia del transporte terrestre. El motor de combustión interna trajo consigo toda nueva generación de vehículos a lo largo del siglo XX destinados a todo tipo de entornos y propósitos. Sí, similarmente, en el siglo XXI, el conocimiento avanzado de la física y la química permitieron nuevas tecnologías que, junto a la revolución digital impulsada por las computadoras, crearon formas más refinadas y eficientes de transporte, tales como trenes subterráneos y trenes de alta velocidad, muchos de los cuales cuentan ya con sistemas automatizados de gestión. En cuanto a las características del transporte terrestre, el transporte terrestre se caracteriza por lo siguiente: está siempre en contacto con el suelo. Al desplazarse sobre la superficie terrestre depende de las condiciones geográficas y de relieves, y de a menudo requiere de cierta infraestructura para ello, como carreteras, rieles, túneles o puentes. Utiliza la rueda como principio fundamental. Depende siempre de ruedas que minimizan la fricción contra el suelo y permiten adquirir velocidad con poco esfuerzo. Estas ruedas pueden ir sobre rieles o directamente sobre la superficie terrestre. Es más simple y económico que otros medios de transporte. No requiere en sus formas más simples de tecnología muy avanzada ni de grandes proyectos de ingeniería como ocurre con barcos y aviones. Es sumamente versátil, pues permite el traslado relativamente seguro y eficiente de personas y mercaderías de todo tipo a través de diferentes mecanismos a bajas o altas velocidades. En cuanto a los tipos de transportes que existen, vamos a ver a continuación. Los vehículos para el transporte terrestre pueden ser muy diversos, tanto en su sistema de locomoción, su capacidad de transporte y también la naturaleza de su cargamento. Por ese motivo pueden clasificarse de acuerdo a criterios distintos, como son su medio de locomoción, su entorno de aplicación y su propósito determinado. En la primera etapa, según su medio de locomoción, dependiendo del principio que utilizan sobre obtener energía y desplazarse sobre el suelo, pueden distinguirse entre transporte a tracción a sangre, son impulsados por la fuerza física de animales o en su defecto del cuerpo humano. Por ejemplo, montar a caballo, carretas, bicicletas, tándems o tuk-tuks, que son en determinados países medios de transporte. El transporte motorizado depende de un motor de combustión interna, normalmente a base de combustible fósil, como la gasolina o el gas natural, o motores eléctricos, y pueden desplazarse libremente sobre el suelo, por ejemplo, automotores, motocicletas o camiones. Transportes de rieles son incapaces de desplazarse por fuera del camino trazado por las vías sobre las cuales se desplaza. Se impulsan mediante energía eléctrica o motores de combustión, por ejemplo, trenes, tranvías o trenes subterráneos. Esto en cuanto a esta primera clasificación, según su modo de locomoción.
Tenemos la siguiente etapa que es según su entorno de aplicación, dependiendo del entorno en donde se utilizan, se pueden distinguir. El transporte urbano permite el desplazamiento dentro de las ciudades, tanto en el ámbito público y masivo como en el privado e individual, por ejemplo, automóviles, buses y tranvías. El transporte interurbano permite el desplazamiento de una ciudad a otra atravesando extensiones rurales en el proceso. Por ejemplo, tenemos camiones, autobuses de larga distancia, trenes de larga distancia. Y el transporte rural permite el desplazamiento de áreas rurales o cumple funciones específicas dentro de la economía agropecuaria. Por ejemplo, tenemos camiones, carretas o tractores. Otra de las características es según su propósito específico, dependiendo de su fin específico o naturaleza de material transportado, pueden distinguirse la siguiente clasificación. Tenemos el transporte de pasajeros, se dedica al traslado de personas tanto por cortas, medianas o largas distancias. Por ejemplo, tenemos los subterráneos, motocicletas o autobuses turísticos. Tenemos el transporte de carga, se dedica al traslado de objetos, mercadería o sustancias, por ejemplo, camiones de reparto, trenes de materia prima o camiones frigoríficos. En cuanto a los diferentes ejemplos de transportes terrestres, ya en esta última parte de nuestra clase tenemos algunos ejemplos, pueden ser tranvías y trenes subterráneos, ferrocarriles de carga o de larga o corta distancia, automóviles, motocicletas y camiones, bicicletas, tándems, patinetas y patines. En cuanto a las ventajas del transporte terrestre, nosotros tenemos que mencionar que el transporte terrestre cuenta con las siguientes ventajas. Primero, es versátil y práctico. Utiliza diferentes mecanismos de movilización, algunos más económicos que otros, por lo que es ideal para trasladar personas u objetos a lo largo de distancias tanto medianas como cortas. Es seguro y económico, su desplazamiento no requiere de mayores inversiones ni de combustible costoso y puede desplazarse en relativa seguridad a diferentes lugares, siempre que exista un camino viable y se cumplan con ciertas condiciones de seguridad. Facilita el traslado masivo, sus bajos costos y tecnología siempre permiten el traslado de grandes volúmenes de mercadería o de pasajeros. Esto en cuanto a las ventajas del transporte terrestre. Así como tenemos ventajas, también tenemos desventajas. Las desventajas del transporte terrestre sería, está limitado a la superficie terrestre, se encuentra siempre enfrentado a los accidentes geográficos y topográficos de zonas como ríos, precipicios o montañas. Esto supone la necesidad de una inversión en infraestructura como puentes o túneles. Implica mayor responsabilidad humana. La relativa simplicidad de estos sistemas de transporte deposita una mayor responsabilidad en el conductor, de modo que sus márgenes de responsabilidad y riesgo de accidentes pueden ser mucho mayores. Y por último, causa contaminación ambiental. Al depender de motores de combustión y de combustibles fósiles, son un causante de contaminación ambiental, sobre todo del aire y especialmente en las grandes ciudades donde la concentración de vehículos es mayor. Esto en cuanto a las características que hemos visto del transporte terrestre, ventajas, desventajas, las características y otras determinaciones más en función del transporte terrestre que es indispensable. ¿Quién no se ha trasladado en un bus? ¿Quién no se ha trasladado en un taxi? Hoy que hay diferentes modalidades de transportes, también de taxis, de puerta a puerta y otras características similares, obviamente que son parte de la evolución del transporte también que tenemos en la actualidad. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes las actividades, obviamente relacionadas a esta hora de clase. Señores y señores, un gusto que tengan un excelente resto de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Que disfruten de su feriado.